está quebrando el orden político, el orden económico y sobre todo el orden militar. Acusa a Estados Unidos y Japón. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que los dos han anunciado unir todo su poder militar para atacar a China y defender a Taiwán. Eso es lo importante. ¿Qué sigue? Vamos a preguntarlo. ¿Y qué sigue en Detrás de la Razón? Sigue una remodelación total de contenido. Usted lo pidió. Más temas y libertad total. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Todo este poder de fuego que usted ve es el de Japón. Se unirá al poder militar de Estados Unidos para enfrentar a China. Los máximos jefes del ejército japonés y estadounidense anunciaron el plan. La causa, que es inaceptable que China cada vez más vuele sus aviones de guerra, rodeando y amenazando al pueblo de Taiwán. The United States and Japan share a deep concern about what we've seen in recent years, which is China acting more repressively at home and more aggressively abroad, whether it's with regard to the Senkaku Islands or Taiwan, the South China Sea. That's clearly a real concern to both of us, and it's important that we work in solidarity to deal with some of the challenges posed by China. Japón afirma que quiere paz, pero está más preocupado porque el deseo de China de apoderarse de Taiwán ponga en peligro a millones de japoneses. Analistas chinos reaccionan y aseguran que Estados Unidos se lo debe pensar dos veces, porque China jamás renunciará a su sueño de apoderarse de Taiwán. Las fuerzas de defensa de Japón, misiles y barcos de guerra defenderían las posiciones de Estados Unidos para contrarrestar a las chinas. Este es el primer paso del plan. Hoy está el gran analista Lajos Sasdi. Usted sabe que es estratega militar y muy letrado en la ciencia política. También está Francisco Javier Martínez, el que estudia el flujo del dinero, los capitales y con ello las claves de la guerra y de todos los cambios en el mundo. Bienvenidos. Francisco, comienzo contigo. Corren rumores de guerra en el mar de China. ¿Estos rumores son infundados o tienen fundamento? Buenas tardes, Roberto, Lajos, equipo de Detrás de la Razón y audiencia. Los rumores tienen fundamento. Otra cosa es que la inminencia de un estallido militar sea ni para este año ni para el año que viene, y yo me atrevo a decir que tendrá que pasar el 2022 enterito, y diré luego por qué. Las bases de toda esta rumorología, pues bueno, se pueden basar en tres puntos fundamentales. Uno es el ejército, teniendo en cuenta, además, no olvidemos nunca que Taiwán no es un estado reconocido desde el año 71 por una resolución de Naciones Unidas en ese pacto que se llegó entre la República Popular China y en la época de Mao con el presidente Nixon, que quería atacar justamente a la Unión Soviética con esa alianza de reconocimiento que el único estado que habla por la voz de los chinos es la República Popular China. Teniendo en cuenta eso desde el año, tristemente para los de Taiwán, quiero decir, desde el 25 de octubre del año 71, tendría que decir que esta rumorología se basa. El Ejército Popular, así llamado Ejército Popular de Liberación de la República Popular China, está increciendo, haciendo inversiones. De hecho, es un ejército con un presupuesto que tenía la cifra por aquí antes, con una friolera es el ejército más poderoso de todo Asia y lógicamente sus inversiones no tienen que ver nada. Es 10 veces más grande que el de la República China de Taiwán y lógicamente no tiene parangón.
se han intensificado las presiones militares del Ejército Popular de Liberación sobre Taiwán. Solo puedo, para no extenderme, señalar dos acontecimientos. El 13 de enero del 2021, 13 aviones militares chinos sobrevolaron lo que se considera una línea o línea de identificación de defensa aérea de Taiwán, porque Taiwán sí es un estado, aunque no esté en las Naciones Unidas. Y en septiembre, anteriormente, septiembre 2020, hubo un ejercicio militar de este Ejército Popular de Liberación Chino que no fue una advertencia, como lo han considerado muchos analistas, sino un ensayo de invasión de la isla, porque la República Popular China tiene sí o sí, y además está fechado en documentos chinos, antes del 2050 recuperará la soberanía total sobre Taiwán, aunque fuera por la fuerza. Y hay dos fechas. 2035 es cuando se piensa, por los planes quinquenales chinos, que ya se habrá superado también a Occidente en el nivel técnico-tecnológico, y el challenge chino, el cambio de China ya como primera potencia, se vislumbra entre el 2049 y 2050. Por lo tanto, las fechas, invasión a Taiwán este año, el año que viene, pues no, porque hay unos hechos que van en contra de ello, que son febrero del 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, por los cuales se ha invertido muchísimo dinero y China no va a arriesgar ese dinero en ese momento todavía, y octubre del 2022 es el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, donde ha de revalidar Xi Jinping su, por así decirlo, el volver a ser reelegido presidente de China. Por lo tanto, entre el 2023 y el 2035 puede pasar la invasión de la que estamos hablando. Pero no olvidemos que los propios Estados Unidos ya le reconocieron en el año 71, y así cierro con lo que empecé, una sola China, es decir, una sola China, la voz de la República Popular China, con dos estados, en este caso, en la República Popular China y la República de Taiwán. Bien. Gracias, Francisco. Aunque hay que recordar que a los chinos, pues, el dinero no les importa mucho. A ver, Layos, también han acusado a China, los taiwaneses, de estar constantemente volando los cazas, y tú me dirás, porque tú sabes mucho de esto, vuelan los cazas cerca del cielo taiwanés para que constantemente los aviones militares de Taiwán salgan a la defensa, y esto les desgasta el fuselaje, y de esto acusan los taiwaneses. Y con esto te pregunto la misma pregunta de Francisco. ¿Es mero show político lo que anuncian los secretarios de defensa de Japón y de Estados Unidos, más Blinken, el secretario de Estado, de que van a unir todo su poder para contrarrestar a los chinos, y ellos ven pues cerca la invasión a Taiwán? Bueno, pienso que esas conversaciones y esa intención de colaboración entre Estados Unidos y Japón es genuino, porque ya saben, es el temor a que si llega a ser incorporada Taiwán al resto de la China tendría, vamos a decir, un portaaviones que no se hundiría, aparte de los que ya planea. Hablan de que entre 4 y 6 grupos de batalla de portaaviones, no sé, los chinos, no se sabe si es, o no lo sé yo, si son 4 o 6 portaaviones o 2 portaaviones como mínimo por grupo de portaaviones, pero están en ese proceso. Y no olvidemos las rutas de navegación para el Japón, de hidrocarburos y de mercancías que pasan por aguas de Taiwán. Pero no se queda allí la cosa, porque tenemos también la cuestión del mar de la China Meridional, que como dijo Francisco Javier, lo de la zona de identificación de defensa aérea, ¿no? Que se contrapone, que bueno, los chinos han violado la zona de identificación de defensa aérea, que es como una amplia zona del espacio aéreo en el cual se puede transitar, al menos según la versión de Estados Unidos, en cuanto a su zona de identificación de defensa aérea, se puede transitar con tal que no se vaya como destino al país que ha puesto esa zona. Pero, claro, si estamos hablando de aviones de combate, ya es una cosa que no estarían confiados, que es meramente un tránsito que potencialmente podrían atacar. Es una manifestación de fuerza por parte de la China, pero los chinos ya establecieron una zona de identificación aérea
de defensa, una zona de identificación de defensa aérea en el mar de la China Oriental, al norte de Formosa, de Taiwán, ¿no? Y eso se sobreimpone con la zona de identificación de defensa aérea del Japón, aparte de la de Taiwán, creo que también, y de Corea del Sur, y los chinos reclaman posesión al norte de Taiwán de las islas Senkaku o Diaoyu, que como le dicen los chinos, que Japón las tiene bajo soberanía, pero la zona de identificación de defensa aérea china está por encima de ella. Son aguas ricas, dicen, en gas natural, esas del mar de la China Oriental, como las del mar de la China Meridional, al sur de Taiwán, que los chinos están pensando en crear una gran zona de identificación de defensa aérea, lo cual molesta a Estados Unidos. Esas aguas son importantes, lo mismo para el tráfico de petróleo, de hidrocarburos, de mercancías que vayan a Taiwán, que vayan a Japón, que vaya a Corea del Sur. O sea que, bueno, yo pienso que por esas consideraciones de la libertad de navegación que sostiene Estados Unidos, y no es solamente Taiwán, es lo que quiero decir, es también lo que ocurre al sur y al norte de Taiwán, y por eso hay algo en común con el Japón. Ahora, lo que dijo Francisco Javier es muy interesante, lo del 2050, porque creo, si no me equivoco, que Hong Kong formalmente pasará a total soberanía, o sea, es soberano, pero ya no serían dos sistemas, una China, creo que sería total integración 50 años después de 1996, que es cuando el Reino Unido entregó Hong Kong a la China. Eso pues, ¿qué sería? 2045. Así que no sería sorprendente que imbuido con ese entusiasmo de la integración de Hong Kong, también la China pretenda hacer una movida antes o después de ese año, ¿no?, sobre Taiwán. Pero quiero añadir una cosa, no es solamente ya sería el poder naval de Estados Unidos en la zona que se estaría preparando para ese aumento naval de la China en portaaviones, submarinos, poderío aéreo, misiles balísticos apuntando a Taiwán desde el China continental. Japón podría considerar construir portaaviones también. Yo creo que los americanos le frenaron por eso de no querer una carrera naval como pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero si Japón ve que la China pues está aumentando su poderío aeronaval embarcado y Estados Unidos o reduce el número de portaaviones o digamos que muestra cierta tibieza, eso más adelante, ahora de momento parece que están colaborando. El último punto, porque ya me he pasado de mi tiempo. Un analista dijo, uno que trabajó en inteligencia creo que militar en el Pentágono, ante la prensa, llegó a decir que los chinos manifiestan, quieren probar las aguas con manifestaciones de fuerza. ¿Cuál es el cometido, la voluntad de Biden, de Estados Unidos, la nueva presidencia? Y harían estas demostraciones de fuerza ante Taiwán, ante el mar de la China Meridional, etc. Y este compromiso de Japón y Estados Unidos, más despliegue, amén, de portaaviones americanos en el mar de la China Meridional, sería una contrapartida para demostrar a la China, miren, nosotros hablamos en serio, ustedes tienen sus demostraciones de fuerza, pero tratarían de evitar la guerra, porque eso sería catastrófico. Lajos, pero entonces, ¿para qué tanto show si la guerra va a ser en 2030 y tantos o más adelante? Y ahí vemos al japonés y al estadounidense hablando de que esto puede ser, ¿no lo ves tú que esto pueda ser de pronto con tanto? Porque sí, eso sí hay mucho movimiento de barcos militar en la zona, Lajos, un errorcito, un rozoncito. Bueno, yo pienso y me imagino que Francisco Javier pensaría que, bueno, no sabemos qué liderato habrá en 2035, puede haber un cambio en la China, puede haber otro presidente sin duda en Washington. Kamala Harris llega a ser presidenta, pero ya pasaría su término, sería otro presidente, imagino, si ella la religen. Pura especulación, veremos qué pasa, pero sí añado algo. Un analista entrevistado, creo que por un medio, un anglosajón, angloamericano, creo, estadounidense, entrevistado dijo, no, que en el mar de la China Meridional, Estados Unidos tiene que demostrar fuerza, una demostración de fuerza y de uso militar contra la China por lo de la zona de identificación de defensa aérea, porque a la China solo entiende el lenguaje de la fuerza y ya se vio en el Himalaya entre la India y la China que los indios también les resistieron. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo, pero son situaciones muy distintas.
con eso acabo. Lo uno estaba en los Himalayas, lo otro es en una vía de navegación muy importante que se puede extender el fuego, pues incluyendo al Japón, ¿no? Bien, por eso están preocupados los japoneses. A ver, te pregunto, Francisco, Japón tiene muchísima tecnología y también tiene un desarrollo tremendo tecnológico. ¿Quién ganaría? Bueno, es lo de menos, quizá. ¿Qué pasaría con Japón, con Taiwán, con Estados Unidos, con el mundo en caso de que tu predicción pues no sea de a largo plazo, sino sea en los próximos meses o años? ¿Qué pasaría? ¿Quién ganaría la guerra? Yo creo que aventurarme a eso tendría que decirte antes que China, el error de los occidentales es tratar a China con los parámetros mentales y de análisis que tenemos en Occidente. Es decir, cuando hablamos de la célebre concepto de la trampa de Tucídides, yo opondría a eso otros conceptos que hay y que estoy aprendiendo cada día, como se debe de hacer, cada día aprendiendo de conceptos de la política china, lo que se llama el concepto de Tianxia o todo sobre un mismo cielo de Shao Tin Yan, anteriores incluso muchos a lo que es la existencia de muchas antiguas dinastías chinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estrategia de China no es la misma que la estrategia de Occidente. China tiene una teoría en cuanto al mar que viola la Convención del Derecho del Mar del año 58. Es decir, cuando China pretende, con una teoría anterior al comunismo, que incluso sigue manteniendo ahora, que es de la dinastía Qing, cuando habla de que China es en el mar la línea de los 9 trazos, antes hablaba incluso de los 11 trazos o 11 puntos, ahí entra en conflicto no solo China-Japón, entra en conflicto las Islas Paracelso, entra en conflicto con Vietnam y Taiwán. En las Islas Spratly entra en conflicto con Filipinas, con Brunei, con Malasia y con Vietnam. Con las islas de Natuna y Anambas, con Myanmar y con Vietnam. ¿Qué quiere decir con esto? Que es que China tiene con este concepto que mantiene desde la época imperial de la dinastía Qing, un concepto de que China va más allá de los conceptos de mar territorial. Por eso ellos, cualquier peñasco en el mar, lo hacen plataforma para decir, a partir de aquí entra la línea de las millas aéreas de la Convención del Mar. Es decir, hacen truco con lo que es la propia Convención del Derecho del Mar. Es decir, cogen cualquier islote y no utilizan lo que se llama el mar continental. Por lo tanto, la agresividad en política exterior china con la India, como ha dicho mi compañero, en relación al Tíbet, con Japón, con las Islas Senkaku, como ha dicho, con Australia, donde ahí está una coalición de estados llamado Quad o cuadriláteros, donde está la India, donde está Australia, donde está Estados Unidos, Nueva Zelanda, estados que también tienen... Francisco, lo que estás diciendo es que entonces China se está robando a lo chino las islas y después así se está avanzando en el mar. Totalmente, es decir, esta doctrina de los 9 puntos, repito, es una doctrina anterior al comunismo, que esto no tiene que ver con la ideología comunista, sí, comunista no, tiene que ver con la dinastía Qing y con un concepto de que China era, con conceptos anterior al medioevo, era todo, el mar meridional era de China, haciendo como una especie de U, se mete casi hasta en lo que es el territorio de Myanmar y el territorio de Vietnam. Por lo tanto, el conflicto de China no va a ser solo un conflicto con China, va a ser un conflicto de China que lo tiene con Japón, que lo tiene con la India, que lo tiene con Australia, que lo tiene con Vietnam, que lo tiene con muchísimos estados. Y entonces los chinos, bueno, de hecho, lo último, y con esto no quiero ocupar mucho tiempo, la ley china de enero del 2021, de este año, de la Guardia Costera, viola, y yo me gusta señalar siempre a los que violan las convenciones internacionales, lo hago una vez en Estados Unidos, lo hago otra vez en China, o fuese mi madre un estado que violase también una convención internacional, también lo señalaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta ley es tan brutal que permite a la Guardia Costera de la República Popular China, la más poderosa y armada de toda la zona, ahuyentar barcos pesqueros a cañonazos. Es decir, es una violación de cualquier concepto de derecho internacional. Por lo tanto, China, con su política... Sí, es decir, ha habido conflictos con pesqueros de Filipinas, ha habido conflictos con pesqueros de Vietnam en aguas internacionales.
Pero como los chinos tienen este concepto de la línea U de los 9 puntos, para ellos las aguas internacionales no existen. El mar meridional hasta Filipinas, hasta Myanmar y hasta Vietnam es de China. Y por lo tanto, todos los recursos pesqueros, gasísticos, petróleo, son de China y por lo tanto el conflicto no va a ser un mero conflicto de China con otro estado, va a ser un conflicto de China con muchos estados. A ver, Laios, entonces, ¿quién es el violador? China está violando a Tritón, Estados Unidos está violando, porque ambos se acusan. China, de hecho, hace unos días tuvieron una conversación acaloradísima en Alaska y se acusaron ambos, el chino y el estadounidense. Tú violas, no, tú violas, tú te estás metiendo con nosotros. Bueno, ¿quién es el violador? China es la violadora, como dice Francisco. Bueno, sí, bajo el derecho internacional y la Convención de Derecho Marítimo, ¿no? Pues está la cuestión que hay unos límites del mar territorial, zona económica exclusiva, pero los chinos están creando, como dijo Francisco Javier, islas artificiales. Hay un atolón que solamente una roca sale a la superficie. Ellos le ponen una estructura para un helicóptero y le ponen antenas y le ponen búnkers o extienden una pista de aterrizaje tomándole al mar tierra para que hayan aviones de combate, etcétera. O sea que desde ese punto de vista sí es una violación, pero quiero añadir que es un debate viejo, lo del derecho del mar, libertad de navegación, quiero decir, y lo que los mares que una potencia local dicen que le pertenece. Acuérdense el debate, creo que era entre Hugo Grocio, el holandés, y John Selden, de la Inglaterra, de la monarquía Estuardo, que consideraba el seldenismo, que el mar del norte al este de Inglaterra era inglés, un mar inglés, y Hugo Grocio, los holandeses que les gustaba ir de aquí a allá a comerciar o a robar, pues entonces no, que había que tener libertad de navegación. Y en el siglo XVI, XVII, XVIII, por ejemplo, el mar del sur, el Océano Pacífico, era considerado como un mar español. Creo que el Índico, pues originalmente, después de lo de Tordesillas, era portugués. O sea que, y los romanos, me imagino que todo el Mediterráneo era de ellos. O sea que es una cosa vieja, es un debate entre ese punto, libertad de navegación y el hecho de que, bueno, hay países que reclaman. Perú, por ejemplo, reclama, pero en chiquito, creo que su mar territorial son 200 millas marinas, no las 12 como la de Estados Unidos y la mayoría de los países. Entonces, bueno, me imagino que depende del ángulo o del cristal desde donde se mire, ¿no? La China considerará pues que históricamente ellos tienen reclamos allí. No olvidemos que Indochina había sido, creo que, vasalla del imperio chino, ¿no? Pues Annam en Vietnam, y creo que Corea también había sido vasalla. O sea que se remonta uno pues a la historia. Y ellos, pues, por motivos económicos. ¿Podrías decir así, Laios, que China está violando el mar y Estados Unidos está violando los asuntos internos de China, queriéndose meter y resolver las políticas bueno, internas? Para la China es una violación de los asuntos internos, y para Estados Unidos lo que pretende la China es una violación de la libertad de navegación, y esa ley, por ejemplo, de la Guardia Costanera, pues simplemente es como decir todo el mar nos pertenece, que nadie se atreve a entrar porque si no les cañoneamos. Un punto más. ¿Quién ganaría la guerra? Bueno, los chinos pretenderían, si no llega arma nuclear ni nada, te acordarás, Francisco Javier, lo que le pasó a las fuerzas Z del Prince of Wales, el acorazado y el crucero de batalla ese en 1942 fue, que los japoneses los bombardearon con bombarderos torpederos, y después de que sobrevivió el acorazado Príncipe de Gales al Bismarck y todo, pues lo hundieron los japoneses, y a un crucero de batalla, no sé si era el Renown o Repulse, y poder aéreo. Los chinos tratarían de someter o hundir a los portaaviones americanos, si es que se llega a eso, misiles balísticos antinavío, que son de tanta precisión como esos iraníes que bombardearon la base esa de Ain al-Assad, ¿no? De tanta precisión que podrían impactar un portaaviones. Me imagino que usarían también misiles supersónicos y hipersónicos, que ya los tienen, para atacar a los navíos de guerra de Estados Unidos o de Japón si intervienen. Y claro, ahí veríamos Estados Unidos y Japón, antes que la China tenga total superioridad en esas armas, sobre todo armas hipersónicas que recién están entrando en servicio, tendrían las armas láser,
o las armas, los misiles antimisil hipersónicos lanzados desde navíos, como planean desplegar para poder contrarrestar eso, es una carrera tecnológica. ¿Quién será el primero en desplegar qué? Y los chinos tomarán en cuenta lo que haga Estados Unidos. El último punto, hay un nuevo radar de esos de fase, de antena de fase de los Aegis, como las fragatas españolas Álvaro de Bazán. La nueva generación es el Spy-6, porque la española es Spy-1, ahora se me escapa la F, no sé si es no letra F o armas, o algo Gallos, así. porque te sabes todas las cosas. No. Entonces, la diferencia es que los nuevos radares que acaban de desplegar en uno de esos destructores de la clase Arleigh-Burke, los americanos, Flight 3 o algo así, el año pasado, son activos, de antena de fase activa, que en los cazas F-22 y F-35 americanos los usa también para proyectar un rayo electromagnético para quemar, como si fuera rayo microondas, la electrónica de un avión, un misil enemigo. O sea que no tendrías que tener el cañón láser desde el radar, podrías proyectar unas para derribar un misil. Entonces, es lo mismo, la carrera tecnológica. La China tiene armas de guerra electrónica, Estados Unidos y Japón también. Esa es otra dimensión. Al final será pues una cuestión que la China decida, como país pragmático, si le conviene ir a la guerra, si los otros dos están preparados. Y digo los otros dos porque está la India también y Australia, como mencionó Francisco Javier. Y hay que considerar que los japoneses son también súper buenos para la guerra, ¿no? Solo los pararon con bomba atómica y rodeándolos con la Unión Soviética. Bueno, eso hay que considerarlo. Ya nos vamos, un minuto para concluir, mi querido Francisco, lo que tengas que decir y hacia dónde vamos, ¿se va a resolver o cómo se resolvería? Venga. Y sobre todo porque sería la operación anfibia más grande, la ocupación de Formosa, de Taiwán, sería la operación anfibia más grande que se ha hecho en la historia. No olvidemos además que los casi 24 millones de chinos de Taiwán se podrían hacer una defensa a la numantina, es decir, morir antes de ser sometidos. Por lo tanto, costaría internamente también a la propia República Popular China el mantener una guerra si es larga en el tiempo para poder ocupar. Una cosa es ocupar y otra es someter, que es cosa distinta. Bien, muchísimas gracias, Francisco Layos. Un minutito, tu conclusión o cómo se resuelve esta cosa que está muy difícil. Bueno, ayudaría si llega a haber una colaboración en el plano comercial. Esas sanciones y lo de Huawei, si Estados Unidos se entiende con la China, que la China se dé cuenta que es mejor y más productivo comerciar con Estados Unidos y sus aliados que aumentar las tensiones. Pero no es garantía, porque acuérdense la comunidad del franco, ¿se acuerdan? Antes de la Primera Guerra Mundial, ahí se podía viajar con monedas de oro del mismo peso y hubo Primera Guerra Mundial, hubo Segunda Guerra Mundial, o sea que no es garantía que el que se solucionen los problemas en el campo comercial, pues haya paz, pero ayudaría a reducir las tensiones. Ya habrá que ver también, pues, quiénes serán los nuevos líderes de la China más adelante y en Estados Unidos y Japón también, ¿no? Y lo último, si la China cuenta con el apoyo de Rusia y de la Corea del Norte incluso, no necesariamente Rusia tiene que intervenir, pero le puede vender la tecnología, el petróleo, el armamento, mientras China lanza los misiles. Y a ver qué papel tendría Corea del Norte. Otro punto final, que lo ha desmentido Corea del Sur y lo ha desmentido el Reino Unido, pero salió la noticia que el Reino Unido le estaría ofreciendo a Corea del Sur tecnología para construir portaaviones. Y eso no le gustaría al Japón. O sea que podría haber una carrera de armamentos paralela a del Japón con la China, Corea del Sur y Japón, aunque se supone que sean socios. ¿Qué haría la China? ¿Pescaría en aguas revueltas por una rivalidad así? Muchas incógnitas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Layos. Genial el programa, extraordinario. Un abrazo hasta allá. Y a usted, muchísimas gracias. Como siempre le digo, y no me cansaré de decirle, usted es el principal protagonista de este programa. Nos vemos mañana. Gracias.